El Titanic fue mucho más que un barco. Fue un sueño de modernidad, un símbolo de lujo y lamentablemente una tragedia que sigue viva en nuestra memoria. En este vídeo de fotos memorables vamos a recordar algunas de las fotografías más impactantes del Titanic, desde su construcción hasta los instantes después del naufragio. Imágenes que no solo muestran un barco, sino también las esperanzas, la vida y el destino de más de 2000 personas. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque así siempre descubrirás la historia oculta detrás de las imágenes más famosas de la historia. El transatlántico británico RMS Titanic comenzó a construirse en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Reino Unido, en marzo del año 1909 y fue terminado 3 años después, en el año 1912. Su naufragio fue uno de los más importantes de la historia, al chocar con un iceberg y hundirse en 2 horas y 40 minutos, llevándose consigo a más de 1500 vidas. La construcción del RMS Titanic comenzó el 31 de marzo de 1909 con la colocación de su quilla. Aquí vemos a trabajadores forjando la cadena de las anclas del Titanic en 1910. Su construcción tuvo un coste aproximado de 1,5 millones de libras esterlinas, que serían alrededor de 170 millones de libras esterlinas. Esta foto fue tomada en 1909 en los astilleros de Belfast. White Star Company era la naviera propietaria de la embarcación de lujo, y aquí vemos el proceso de construcción en 1909. El Titanic tenía 269 metros de largo, 28 metros de ancho y más de 53 metros de alto. Para nada era un barquito chiquitito, como dice la canción. Durante el viaje inaugural había 2.200 personas a bordo, 1.300 pasajeros y 900 tripulantes. Y aunque parezca sorprendente, el barco no estaba lleno. Podría haber llevado a otras 1.100 personas a bordo, ya que tenía una capacidad para más de 3.500 personas. Lord Pirrie, presidente de los astilleros de Harland and Wolff, a la izquierda en la imagen, y Bruce Ismay, presidente y director de la White Star Line, a la derecha en la imagen, supervisando los preparativos para la botadura del Titanic el 31 de mayo de 1911. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado al agua en Belfast ante una gran expectación. Aunque no hay datos exactos de los asistentes, podemos decir, sin equivocarnos, que fue uno de los mayores eventos de la ciudad. Tras la botadura, se trasladó al muelle de acondicionamiento, donde comenzó su última fase antes de estar listo para el viaje inaugural. Ya en febrero de 1912 se colocaron las imponentes hélices del barco, 3 hélices de bronce. Como podemos ver en la imagen, su tamaño era impresionante. Las hélices laterales tenían más de 7 metros de diámetro y pesaban 38 toneladas, mientras que la hélice central medía más de 5 metros de diámetro y pesaba 22 toneladas. Antes de zarpar a mar abierto, en ruta al puerto de Southampton, Inglaterra, se llevaron a cabo varias pruebas en el astillero de Belfast, para comprobar así su viabilidad. Tras el hundimiento del Titanic, surgieron rumores sobre la tragedia, como la presión a su capitán para mantener la velocidad, pese a las advertencias de la presencia de icebergs, y también se especuló con un posible incendio en un depósito de carbón que pudo debilitar el casco. En esta imagen, tomada el 2 de abril de 1912, el barco estaba realizando pruebas marítimas desde Belfast hacia Southampton, escoltado por 2 remolcadores. El Titanic partió de Belfast hacia mar abierto el 10 de abril de 1912. Se cree que el incendio en un depósito de carbón ya estaba activo y ardió durante días, extinguiéndose el 13 de abril mientras el barco se dirigía a Nueva York. El Titanic atracó en Southampton la medianoche del 3 de abril de 1912, donde embarcaron pasajeros. Otros desembarcaron y además se abasteció para la travesía. Esta fotografía fue tomada posiblemente el 5 de abril antes de zarpar. En esta imagen podemos ver las oficinas de la White Star Line American Line en la ciudad portuaria de Southampton, con una multitud de pasajeros antes de embarcar en el Titanic. El Titanic en los muelles de Southampton el 10 de abril de 1912 antes de su salida.
Esta fotografía muestra la popa del Titanic en 1912, justo en el momento en el que se encontraba atracado en el muelle de Southampton. El 10 de abril de 1912, los pasajeros de segunda clase embarcaron en el Titanic por el pórtico norte, que conectaba con la cubierta C. La imagen del costado de babor fue tomada por el jesuita Francis Brown. Llegados a este punto, hay algo fascinante que quiero compartir con vosotros, y es que muchas de las fotos que hoy conocemos del Titanic existen gracias a un único pasajero, el sacerdote jesuita Francis Brown. Su tío, obispo en Cork, le regaló un pasaje solo hasta Irlanda. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Crees que fue una bendición del destino o una simple casualidad que lo obligaran a bajarse antes de continuar el viaje? Piénsalo, porque mientras tú reflexionas, vamos a descubrir las imágenes únicas que él tomó a bordo y que, sin saberlo, salvaron su vida. La salida del Titanic del puerto inglés de Southampton el 10 de abril creó una gran expectación. El Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril, llegando a Cherburgo a las 16:30 y a Queenstown, Irlanda, el 11 de abril a las 11:30. El Titanic llegó a Cherburgo, Francia, el 10 de abril de 1912 y allí embarcaron casi 300 personas y desembarcaron 15 mediante transbordadores, ya que el barco permaneció fondeado a pocos metros de la costa. El transatlántico llegó a Queenstown, hoy Cop, en Irlanda, el 11 de abril de 1912, su última escala. Tras fondear en la bahía, los pasajeros fueron trasladados en remolcadores antes de zarpar a Nueva York. El comedor principal del Titanic, con capacidad para más de 500 pasajeros, parecía un salón de palacio. Techos ornamentados, lámparas brillantes y mesas elegantes que buscaban deslumbrar a la élite. El gimnasio de primera clase en el Titanic. Fue el tercer transatlántico del mundo en tener uno. Las cubiertas exteriores eran el lugar favorito para pasear o descansar en las clásicas sillas plegables, disfrutando así del mar con la sensación de estar en un auténtico hotel flotante. El acceso a primera clase mostraba la grandeza del Titanic. Largos pasillos cubiertos que daban la bienvenida a quienes podían permitirse el lujo de viajar como reyes. El Café Parisien ofrecía a los pasajeros de primera clase un ambiente chic al estilo de París, con mobiliario de mimbre y ventanales que dejaban entrar la luz del Atlántico, como si viajaran en un elegante bulevar flotante. La piscina de primera clase era un lujo inédito en alta mar, un espacio cubierto con agua salada calentada, donde solo unos pocos privilegiados podían disfrutar de un baño en pleno océano. La sala de enfriamiento de los baños turcos, decorada con un exótico estilo oriental, ofrecía a los pasajeros de primera clase un rincón de lujo y relajación al más puro estilo de los palacios árabes. Cabina estándar A37 de primera clase del Titanic, ocupada por el propio Francis Brown. Fotos del gimnasio del transatlántico. El instructor del gimnasio, Macaulay, hace una demostración de la máquina de remo. William Parr, empleados de Harland & Wolff, prueban otra máquina. Una fotografía firmada en 1992 del superviviente del Titanic, Jack Odell, que se muestra aquí a la edad de 11 años a bordo del Titanic. Sobrevivió porque fue uno de los 7 pasajeros que se bajó del barco en Irlanda. Jack Dudley Odell falleció en 1995. Fue el último pasajero masculino superviviente de la primera clase del Titanic. Debajo del puente, Jack Odell, apoyado contra la barandilla de la derecha, mirando al mar en la cubierta de paseo del Titanic. El 10 de abril de 1912, Francis Brown fotografió en la cubierta del Titanic a Robert Douglas Speren, de 6 años, jugando a la peonza frente a su padre Frederick. Ambos sobrevivieron al naufragio, pero el niño murió 6 meses después en un accidente automovilístico y su padre se ahogó años más tarde en la piscina de su casa. Foto tomada por F. Brown del matrimonio paseando por cubierta. En esta fotografía se capta un momento en la cubierta de tercera clase. 2 damas, posiblemente de primera clase, a juzgar por sus sombreros, descendiendo por unas escaleras del buque. El sobrecargo jefe, Hugh McElroy, junto al capitán Edward Smith, en la cubierta del bote de estribor delantera del Titanic. Ambos sucumbieron con el barco. Sala de radiotelegrafía Marconi del Titanic. De espaldas se observa el operador Harold Bright. El dormitorio de este pasajero holandés refleja la elegancia de primera clase.
una cama con dosel y detalles de madera tallada que convertían la travesía en una experiencia casi palaciega. La suite B57 era un ejemplo del lujo del Titanic, paredes revestidas en madera tallada, mobiliario refinado y detalles que hacían sentir a sus ocupantes como en un gran hotel de 5 estrellas en tierra firme. Suite B58 de primera clase en el Titanic. Quick E. Paster, que falleció en el naufragio, se hospedó en este camarote. La suite B59 era puro esplendor. Paredes tapizadas, mobiliario elegante y una cama con dosel que convertía el viaje en una experiencia digna de la realeza. La exclusiva Parlotte Suite contaba incluso con su propia terraza privada, un rincón con muebles de mimbre y plantas que ofrecía a los pasajeros la ilusión de tener un jardín particular en medio del océano. La sala de estar de la Parlotte Suite de primera clase fue ocupada por Charlotte Martínez Cardeza y su hijo Thomas, quienes se salvaron del siniestro. Aquí vemos la cubierta privada de paseo de las Parlotte Suites de primera clase. El presidente de la White Star y superviviente, Joseph Ismay, fue uno de los que habitaron estas suites. Con las prisas de la evacuación, algunos botes salvavidas fueron bajados medio vacíos y otros chocaron contra el barco y naufragaron. En este retrato podemos ver a los 4 oficiales supervivientes del Titanic. En pie, quinto oficial Harold Lowe, segundo oficial Charles Light-Towell y cuarto oficial Joseph Boshaw. Sentado, tercer oficial Herbert Pitman. Como muchos sabremos gracias a la famosísima película Titanic, los componentes de la orquesta del Titanic tocaron hasta el último momento. Aquí podemos ver sus nombres en un cartel en su honor, los músicos heroicos del Titanic, quienes murieron en sus puestos como hombres. Como os podréis imaginar, fue una catástrofe en la que los familiares trataban de recibir noticias de cualquier manera. Aquí vemos una instantánea de familiares en la oficina de White Star. En Nueva York, Estados Unidos, una gran multitud se reunió presumiblemente esperando noticias o la llegada de los supervivientes del desastre del Titanic. El gentío esperaba ansioso a los supervivientes rescatados por el barco Carpathia. Una fotografía en alta mar, en el Océano Atlántico Norte, nos muestra a un grupo de supervivientes del desastre en la cubierta del Carpathia, el barco que los rescató. Envueltos en mantas y todavía en shock, los supervivientes del Titanic encontraron refugio en la cubierta del Carpathia, el barco que acudió a su rescate en la madrugada helada del Atlántico Norte. El señor y la señora Harder, fotografiados en la cubierta del Carpathia, muestran en sus rostros la mezcla de alivio y dolor que compartieron todos los supervivientes del Titanic tras aquella noche trágica. Los botes salvavidas del Titanic, abarrotados de supervivientes exhaustos, avanzan lentamente por el Atlántico helado hacia el Carpathia, símbolo de la frágil línea entre la vida y la muerte aquella madrugada. Harold Wright, superviviente del desastre, mostró sus pies vendados al llegar a Nueva York. Como operador de radio a bordo del Titanic, estuvo enviando señales de socorro en código Morse tras el choque con el iceberg el 14 de abril de 1912. Durante horas envió mensajes hasta el último, que fue a las 2:17 de la mañana, poco antes de que el barco se hundiera por completo. Algunos supervivientes recuperándose en el Hospital St. Vincent de Nueva York. Miembros de la tripulación que sobrevivieron al hundimiento. Un joven vendedor de prensa anuncia el 16 de abril de 1912 la tragedia del Titanic, cerca de las oficinas de la White Star Line en Londres. Cada fotografía del Titanic es más que un recuerdo, es un testigo silencioso de la fragilidad humana frente a la grandeza de la tecnología y la naturaleza. Detrás de esas imágenes no solo hay un barco hundido, hay miles de historias de vida, sueños truncados y también gestos de valentía. Si este viaje visual por las fotos del Titanic te impactó, dale like, suscríbete a Fotos Memorables, activa la campanita para seguir descubriendo juntos la historia oculta detrás de las imágenes más poderosas de nuestro pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué foto del Titanic te impresionó más?